y nos predique, hermano, en este día. Entonces, pastor, ¿está listo? Amén. Venga y predíquenos la palabra de Dios. Estamos listos para escuchar en esta hora. Adelante, Gracias. Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí una vez más en esta mañana. Para mí es un privilegio estar aquí en la iglesia y escuchar al pastor en esta mañana predicarnos acerca de misiones. La gran importancia sobre misiones es para nosotros como iglesia. Amén, hermanos. Y bien, pues en esta mañana quiero agradecer a Dios por esta gran oportunidad que Él me da. Y también al ver a ustedes como hermanos de la iglesia, y quiero aprovechar en esta mañana saludar grandemente a nuestro pastor, y gracias por la invitación, pastor. Es un honor estar aquí, hermanos. Es un privilegio estar en este lugar, en esta Iglesia Bautista Libertad. Pues bien, hermanos, en esta mañana quiero tomar algunos minutos para agradecer a Dios por la iglesia y por nuestro pastor y por su familia, por sus oraciones. Y también quiero agradecer a Dios en esta mañana por 7 años que el Señor nos ha permitido servir al campo misionero en el Estado de México. El 11 de septiembre cumplimos 7 años. No lo celebramos porque no se pudo, mas sin embargo en esta mañana estoy contento. Estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad de predicar su palabra, y también en esta mañana agradezco a Dios por sus bendiciones derramadas por cada día y por su fidelidad. Y bueno, pues en especial en esta mañana quiero agradecer a Dios por mi esposa y mis hijos y por el apoyo que ellos me dan en servir a Cristo. Dios les bendiga en esta mañana y quiero pedirles que se pongan de pie, hermanos, para iniciar el mensaje. Bien, pues les invito, hermanos, que abran sus Biblias. Salmos capítulo 100, versículo 2, por favor. Salmos capítulo 100, versículo 2. Vaya a su Biblia en esta mañana. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Pues bien, hermanos, bien, en esta mañana el título del mensaje es Sirviendo a Dios con alegría. ¿Cómo se llama el título, hermanos? Sirviendo a Dios con alegría. Sirviendo a Dios con alegría. Su verso está en el libro de Salmos, capítulo 100, versículo 2. Les invito, hermanos, que lo leamos. Dice así: Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Pues bien, hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de servicio en nuestra vida personal o como cristianos o como iglesia. Amén, hermanos. Bien, en esta mañana la palabra de Dios es claro. Amén. La palabra de Dios es de gran utilidad para nuestro crecimiento en la vida cristiana. Y bien, pues hermanos, les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar en esta mañana. Oren por su servidor y oren por mi familia. Vamos a orar, oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la gran bendición de permitirnos estar aquí en la iglesia. Y Señor, pedimos de tu bendición acerca de tu palabra para nuestra vida espiritual. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo use mi persona. Dios, quiero que en esta mañana, Señor, nos hables a nuestros corazones y nuestra mente, Señor, que podamos poner atención a tu palabra. Bendice la iglesia, bendice a nuestro pastor y bendice su ministerio en esta iglesia. Te rogamos, Señor, por los hermanos que no pudieron venir, que tú les bendigas. Gracias te damos por esta gran bendición de estar aquí, Señor, y regocijarnos en tu presencia al servirte, Señor. Bendice nuestro corazón y bendice la iglesia. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, en esta mañana el tema es muy fácil de entender. Creo que todos los que estamos aquí en esta mañana hemos servido de alguna manera para nuestro Dios.
Amén, sea mucho o sea poco, pero Dios cuenta lo que nosotros hacemos al servirle. Y bueno, pues en esta mañana, hermanos, quisiera animarles, quisiera exhortarles a todos, los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos, servir a Cristo, servir a Dios con alegría. Amén. Vale la pena, hermanos, vale la pena que la Iglesia Bautista Libertad tenga el concepto o tengamos el concepto de servir a Dios con alegría. Porque muchas veces, hermanos, caemos en la rutina de hacer las cosas religiosamente. Y eso no está bien. ¿Me explico, hermanos? Al no servir al Señor con alegría y hacerlo, hermanos, religiosamente, pues implica que a Dios no le agrada. De tal manera que el salmista nos exhorta, hermanos. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia ¿con qué, hermanos? Con regocijo. Hermanos, en esta mañana el exhorto del escritor del libro de Salmos, hermanos, es que debemos de cantar con alegría a nuestro Dios. Si usted ha venido en esta mañana a la iglesia, debe hacerlo con todo su corazón y con alegría y con regocijo. Al llegar, al entrar, hermanos, a la puerta de este lugar, debemos de estar concentrados. Debemos de preparar nuestros corazones antes de venirnos. Cantar con alegría a Dios, servir a Jehová o servir a Dios con alegría y venir ante su presencia con regocijo, hermanos, significa mucho. Amén. Hermanos, por cuanto usted y yo hemos servido al Señor, debemos de estar contentos, pero también debemos de agradecerle por sus bendiciones. Tengo varios conceptos en esta mañana, hermanos, y quiero compartirles con ustedes. Primeramente, hermanos, las bendiciones de Dios son muchas y por lo tanto debemos de servirle al Señor. Servirle con alegría. Cuando usted viene a la iglesia, debe venir o debemos de venir ¿con qué? Con alegría, porque vamos a estar al servicio de alguien. Y ese alguien es Dios. Amén. La prioridad de pensar y de meditar que el poder de Dios y también las bendiciones que Él nos brinda cada día, hermanos, es importante. Hermanos, en esta mañana servir a Jehová con alegría implica integridad y fidelidad. Amén, hermanos. Servir a Dios, hermanos, es de mayor importancia, pero se requiere con integridad y con fidelidad. Y vamos a ver la referencia del libro de Josué, hermanos, capítulo 24, versículo 14. Les invito en esta mañana que meditemos este concepto. Servir a Dios con integridad y fidelidad. Josué capítulo 24, versículo 14, hermanos, vaya a su Biblia. Josué capítulo 24. ¿Alguien puede decir amén? Estamos contentos y agradecidos con Dios por sus bendiciones y por lo tanto, hermanos, debemos de servirle a Él con integridad y con fidelidad. Dice, hermanos, el versículo 14, hermanos, si ya lo tienen, digan amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: ahora pues, temed a Jehová, ¿y qué, hermanos? Y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, ¿y qué, hermanos? Y servid a Jehová. Noten, hermanos, la palabra servid. ¿A quién estamos sirviendo, hermanos? A Jehová, hermanos. Y bien, el versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué, hermanos?
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La determinación, hermanos, de Josué debe ser un gran ejemplo a nuestras vidas. Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Hermanos, en la vida cristiana requiere como el gran ejemplo de este gran hombre. Determinación, convicción y decisión. Y también integridad. Como dije, hermanos, servir a Dios, hermanos, influye en muchas cosas. Con integridad y fidelidad, como Josué lo hizo. Él determinó, hermanos, que en su familia iba a servir al Dios Todopoderoso. Y por cuanto usted y yo hemos meditado en esta mañana este versículo, hermanos, bien vale la pena tomarlo en cuenta y aplicarlo en nuestras vidas. La vida cristiana, hermanos, es un reto, pero requiere de integridad y ser fieles a Dios. Porque Él es bueno. Porque para siempre Dios muestra su misericordia. Él nos ha bendecido en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos tan difíciles, tiempos complicados, tiempos de pandemia, de problemas financieros, pero usted y yo tenemos que ser íntegros en servirle a Él, porque Él es fiel, porque Él ha mostrado su misericordia cada mañana y nos muestra su fidelidad cada noche. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hermanos, otro concepto que les quiero compartir en esta mañana: debemos de servir a Dios de todo corazón. Y veamos, hermanos, Colosenses 3:23. Les invito que vaya a su Biblia en esta mañana una vez más. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y 24. Hemos de meditar, hermanos, la palabra de Dios para bendición de nuestras vidas. Servir a Dios con alegría, es decir, con integridad y fidelidad, pero también de todo corazón, debe ser, hermanos, una prioridad en nuestra mente y todo nuestro ser, el servir a Dios. Dice Colosenses 3, 23 y 24, ¿están ahí, hermanos? Y dice la palabra de Dios, Colosenses 3, 23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, ¿qué, hermanos? Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. ¿Estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón o solamente de labios? Nos podemos preguntar en esta mañana, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? ¿De corazón, demostrando con hechos, o solo decimos que amamos a Dios pero solamente es de labios? Reflexionemos por un momento en esta mañana. Hoy en estos tiempos, hermanos, es difícil entender y podemos ver, hermanos, que en muchos de nosotros como cristianos decimos que amamos a Dios, pero solamente de labios. ¿Me explico, hermanos? Solamente de labios. Pero la cuestión, hermanos, es que debemos de reflexionar en esta mañana nuestras vidas. ¿Servimos a Dios con alegría? ¿Servimos a Dios con integridad? ¿Servimos a Dios con fidelidad? ¿Servimos a Dios con todo nuestro corazón o solamente es de labios? Porque es fácil, hermanos, es decir, amo a Dios, pero con los hechos está la diferencia. Con nuestros hechos puede marcar la diferencia, hermanos. Les animo en esta mañana: servir a Dios con todo nuestro corazón. La palabra servir, hermanos, significa estar al servicio de alguien. O también significa estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que Él quiere o dispone. Si nosotros, hermanos, podemos decir que le servimos al Señor, es que debemos de estar prestos hacia Él.
Cuando Él nos pida de algo, hermanos, debemos de estar dispuestos a hacerlo. Amén, hermanos. Hermanos, muchas veces en estos tiempos que estamos viviendo tiempos de muchos problemas emocionales, familiares, económicos, suele pasar que no servimos a Dios y pensamos más en los problemas que enfrentamos que confiar en Dios. Muchas veces, hermanos, en estos tiempos le estamos fallando a Dios, no le estamos sirviendo. En otras palabras, hermanos, en ocasiones le hemos fallado una y otra vez. No guardamos sus mandamientos, porque dice su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Está en San Juan 14, 15. Hermanos, es tiempo de reflexionar, hermanos, cómo estamos delante de Dios, cómo le estamos sirviendo. Si con amor, si de todo corazón, o con convicción en nuestra vida personal. Hermanos, es importante en esta mañana que usted y yo meditemos y hemos de comportarnos como debe de ser de nuestro llamado. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, vamos a seguir adelante, hermanos. En esta mañana el concepto de esta predicación, hermanos, es animarles. Es animarles a que sigamos adelante. Es una exhortación, hermanos, y es una bendición estar aquí con ustedes, y para mí es una gran bendición predicar la palabra de Dios, porque es palabra en beneficio de nuestra vida espiritual. Animémonos unos a otros en esta mañana al servicio de Dios. Y bien, hermanos, en esta mañana, sirviendo a Dios en un andar digno y perfecto, es lo que Dios nos pide. Vamos a ver, hermanos, Primera de Tesalonicenses 1:9. Vamos a ver ahí, hermanos, en este versículo. Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, hermanos. Si lo tienen. 1:9, les invito a que lo leamos, hermanos. Dice así la palabra de Dios en esta mañana: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, pues es la gran bendición, hermanos, de que usted y yo debemos de tener un andar digno y perfecto al servicio de Dios. Nuestra vida vieja ha quedado atrás. Servíamos al mundo, servíamos a nuestra carnalidad, servíamos a Satanás, el enemigo, pero ahora que Cristo nos ha transformado, debe ser, hermanos, una vida digna y viviendo en perfección. Cada día, hermanos, debemos de aspirar a tener una vida perfecta. Es verdad que fallamos, mas sin embargo es posible que usted y yo pensemos en la perfección. Amén, hermanos, para alcanzar a la estatura de Cristo. Sí se puede, hermanos, mejorar nuestra vida diaria, obedeciendo a Dios, guardando los mandamientos de Dios, viviendo para Dios, o en otras palabras, viviendo en el Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, los cristianos andamos en el Espíritu, los deseos del Espíritu, hermanos, es que busca primeramente las cosas de Dios. Pero el contraste, hermanos, en el andar en la carne es, hermanos, que la carne nos domina y nos impulsa a pecar, nuestra carnalidad. Pero por cuanto Dios quiere que usted y yo le sirvamos de todo corazón, con integridad y con fidelidad, y andar un digno y perfecto en nuestra vida diaria, es lo correcto.
Efesios 4:1, vaya a su Biblia. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 1. Dice así, hermanos, dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis ¿un quién? Un amo. ¿En quién? ¿En dónde? En los cielos. Ay, perdón. ¿Qué les dije, hermanos? Efesios, perdón. Estoy aquí en Colosenses. Hermanos, vaya a Efesios 4:1. ¿Y qué dice, hermanos? Lean, por favor, disculpe. Amén. Gracias, hermanos, gracias por estar listos. Amén. Pues ahí, hermanos, en Efesios 4:1 dice: yo pues, dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿qué, hermanos? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, hemos de pensar en nuestra vida diaria, hermanos. Amén, de que nuestra vocación debe ser una diferencia de una vida mundana a una vida cristiana. Amén, porque este es el propósito de Dios, hermanos, en que Él nos ha llamado. Dice, hermanos, Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén, hermanos, somos llamados a ser, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Somos llamados a tener una vocación correcta y perfecta en este mundo. Es decir, hermanos, que nosotros podamos distinguirnos entre el mundo y la vida cristiana. Es decir, entre el inconverso y el converso. ¿Debe haber diferencia o debemos de tener diferencia para servir a Dios? Amén. Es importante, hermanos, que usted y yo en esta mañana reflexionemos nuestro andar cristiano. ¿Marcamos la diferencia o podemos pensar que muchas veces vivimos como la gente mundana? Nos decimos ser cristianos, pero de tal manera que tenemos un vivir mundano. Y eso, hermanos, no agrada a Dios. No estamos sirviendo a Dios correctamente cuando tenemos un concepto de mundanalidad, de carnalidad. Pero, hermanos, en esta mañana les animo a que corrijamos algunos pensamientos equivocados de la vida cristiana. No podemos combinar, hermanos, ambas cosas. Dios no quiere que ustedes y yo andemos por un camino equivocado. Dios quiere que usted y yo andemos como es digno de vuestra vocación, de ser hijos de Dios. Bien, hermanos, vamos bien, hermanos, en esta mañana. Amén. Espero en Dios que estos consejos le puede beneficiar para su crecimiento o nos puede beneficiar para todos por igual. Buen ánimo, hermanos, en esta mañana. Vamos a continuar en esta mañana, hermanos, y bien, sirviendo a Dios con alegría, hermanos, influye en muchas cosas. Y bien, pues, hermanos, servir a Dios con alegría de día y de noche también es parte fundamental, hermanos, para nuestro crecimiento diario. Hechos 26:7, veamos ahí, hermanos, un ejemplo más sobre el servicio a nuestro Dios. Debe ser sin cesar, de día y de noche, y todos los días. Hechos 26:7. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 7. Bien, hermanos, dice así, libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Dice: promesa cuyo cumplimiento
esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, hermanos, dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Hermanos, notemos que la vida de Pablo, hermanos, estaba sirviendo a Dios día y noche. Nosotros podemos también tomar este ejemplo de la vida de Pablo en su servicio a Dios, llevando el mensaje de salvación a diferentes naciones, fundando iglesias, visitando a las iglesias, orando a Dios, hermanos, día y noche. Pablo, hermanos, era un hombre de valor, es decir, muy valiente, un hombre valiente, hermanos, que él servía a nuestro Dios día y noche. Amén. Él no cesaba de servir al Señor porque en realidad él reconoció, hermanos, que las bendiciones de Dios eran muchos. Dios lo alcanzó, hermanos, y él prefirió, hermanos, estar en su servicio a Dios, sirviendo día y noche. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué le parece sobre la vida de Pablo? ¿Es un buen ejemplo a seguir, hermanos? Amén. Sí podemos nosotros servir día y noche al Señor. Amén, hermanos. Orar por las noches, cantar por las noches, reunirse con la familia por las noches, alabando a Dios. Y durante el día, como este día en especial, Día del Señor, lo que estamos haciendo en esta mañana es que estamos escuchando la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo en esta mañana es que estamos cantándole al Señor también. Los himnos que el hermano nos dirigió en esta mañana, para mí es de gran bendición, me edifica. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo, hermanos, tengamos el tiempo suficiente para estar aquí en la iglesia. Ahora, hermanos, podemos ver las evidencias, hermanos, de los hermanos de la iglesia primitiva, que ellos, hermanos, estaban día y noche en el templo, cantando, amén, hermanos, orando, hermanos. Y la iglesia primitiva, hermanos, es un gran ejemplo a seguir, hermanos, y practicar, que nuestra iglesia Bautista Libertad debe ser una iglesia, pues, de ejemplo y con convicciones. Vamos a ver este ejemplo, hermanos, Hechos 2:46, viendo, hermanos, la alegría de los hermanos, viendo el servicio de los hermanos, sirviendo a Dios como Pablo, y como usted y yo, que estamos en esta mañana, estamos al servicio de Dios. Hechos 2:46, hermanos. En la mañana que el hermano estaba dirigiendo la lectura, me llamó la atención sobre lo que los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban haciendo en la iglesia. Hechos 2:46. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, hermanos, dice así la palabra de Dios, Hechos 2:46, dice la Biblia, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, la gran bendición de estar unidos en una iglesia local. Hermanos, apliquemos la unidad dentro de la iglesia. Aquí, hermanos, yo puedo ver que había mucha unidad entre los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Dice, hermanos, el versículo 26, y perseverando unánimes. La palabra unánimes significa unidos. Dice, y perseveraban unidos cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. El ser sinceros, hermanos, de entre los unos a los otros en la iglesia, hermanos, es correcto.
La unidad de la Iglesia Bautista, hermanos, Libertad, debe ser, hermanos, prioridad. Si ahora estamos hablando de servir a Dios, hermanos, la unidad y el servicio van de la mano. Servir los unos a los otros, servir al hermano desalentado, animarlo, es un servicio a Dios. Visitar a los enfermos, visitar al necesitado, al hermano que está viviendo en problemas, llevarlo en oración, animarlo, servirle si se puede en algo. Hermanos, esto es correcto, hermanos. Dios quiere que usted y yo mostremos las evidencias. Como la iglesia primitiva, hermanos, dice que ellos estaban unidos cada día en la iglesia, en el templo, y ellos, dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos. La armonía, hermanos, de entre hermanos es correcto en la iglesia. Debe ser practicado, hermanos, en la iglesia. Veo que en la iglesia, pues hay unidad. Amén. Y para los hermanos que no quieren unirse, pues deben unirse a la iglesia, porque en la iglesia hay poder, hay buen ánimo para avanzar, hermanos, en la vida cristiana, en la vida espiritual. Hermanos, les animo a que sigamos adelante. Les animo que usted y yo pongamos de nuestra parte tener unidad dentro de la iglesia local. Porque, hermanos, es el ejemplo que nos muestra la iglesia primitiva. Al servir a Dios, hermanos, implica integridad, fidelidad, servir a Dios de todo corazón y tener un digno de nuestro llamado. Y también día y de noche podemos servir a Dios y aplicar los conceptos bíblicos que menciona aquí en el versículo 26, que los hermanos comían juntos y con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, me llama la atención cuando una iglesia es sincero o es sincera. Los varones, la sinceridad es importante. Las hermanas, cuando reflejan su sinceridad para servir a Dios, se ve a simple vista. No de labios, sino con hechos. La gran prioridad, hermanos, para servir a Dios implica muchos factores. Servir con alegría y estar con regocijo ante la presencia de Dios. Cuando usted lleva el mensaje del Evangelio, se regocija en su corazón, y más cuando hay un alma salvo o salva, o cuando los pecadores se arrepienten. Ayer me dio mucho gusto que, salimos a visitar, a llevar literatura, y una persona recibió a Cristo. Una señora allá por la colonia Nuevo Progreso. La señora estaba presta para escuchar. El hermano Obed le testificó a esta señora y realmente para mí fue un gozo. Al servir a Dios trae, hermanos, gozo y alegría, y más cuando un pecador se arrepiente y hay fiesta en los cielos. Yo les comparto en esta mañana la alegría que tuvimos ayer por esta persona. Ella prestó atención lo que el hermano Obed le enseñó e hizo la oración, y también estaba a su lado su hijo, un niño como de 8 años, y él también hizo una oración, escuchando la oración del hermano Obed, que le estaba ayudando a la señora, y el niño también empezó a repetir. Y eso me muestra, y eso me da gozo, hermanos, por cuanto hay decisión, por cuanto hay obediencia, hermanos, podemos alcanzar a otras personas, y esto genera gozo. Amén, hermanos. Servir a Dios con alegría, hermanos, debe ser la determinación de nuestra vida diaria. Bien, vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar. Quiero compartirles otros conceptos, hermanos. Servir a Dios, hermanos, debe ser con juicio y santidad. Y veamos, hermanos, Romanos 12, 1 y 2. Vaya al libro de Romanos, capítulo 12, 1 y 2. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2.
sirviendo a Dios con juicio y santidad en la vida cristiana. Debe ser la vida cristiana y espiritual, hermanos, actuando con juicio y santidad para nuestro Dios. Romanos 12:1. 12:1 y 2, dice el apóstol Pablo, hermanos, en su escrito, en este capítulo 12, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea buena la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, debemos de vivir y presentar nuestros cuerpos santo, vivo y agradable a Dios, en sacrificio vivo. Hermanos, hemos de disponer nuestra vida, nuestra persona, nuestro tiempo, nuestra familia, para servir a Dios. Dice, hermanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, el sacrificio que usted y yo hacemos al venir a esta iglesia o a este templo, hermanos, es un sacrificio vivo. Amén. Pensemos de esta manera, que es un sacrificio vivo, hermanos. Al sacrificarnos de hacer otras cosas, en esta mañana es un sacrificio vivo, que usted presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Dice, hermanos, que es vuestro culto racional. Amén, hermanos. Creo en esta mañana usted ha hecho lo correcto al venir a la iglesia, al venir a congregarse, porque si no fuera así, hermanos, usted y yo estaríamos fuera de la iglesia y no recibiríamos bendición de Dios. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, están fuera de la iglesia y puedo decir que están en peligro, porque en ellos está la desobediencia, porque en ellos está la indiferencia de estar en un lugar apropiado. Debemos de tener temor de Dios, hermanos. El día del Señor debe ser prioridad para usted y para mí. No podemos pensar en ir a negociar, hermanos. En muchas ocasiones caemos en ese grave pecado de decir: voy a trabajar por la mañana el domingo y por la tarde he de ir a la iglesia. Es un pensamiento equivocado, hermanos. Es un pensamiento pues no correcto para la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, procuremos estar en la casa de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque si usted quiere servir a Dios, pues debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Amén, hermanos. Muchas veces, hermanos, caemos en un grave pecado, en un grave error de decir, primero voy a irme de compras, primero quiero ir al Parque Las Maravillas, ver al dinosaurio sin vida, que ya tuvo millones y millones de años, amén, viviendo en el desierto. No, hermanos, no debemos de pensar ir el domingo para ir a ver el dinosaurio más grande de Coahuila. Amén. Hermanos, pensemos en estar aquí, hermanos. Dejemos a un lado las cosas materiales. La prioridad de servir a Dios es estar aquí en el día del Señor por la mañana y por la tarde, sirviendo al Señor, buscando la dirección de Dios para el bienestar de la familia. Porque es importante, hermanos. Servir a Dios implica varios factores. Servir a Dios con alegría, hermanos, es prioridad en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y ya para terminar en esta mañana quiero animarles, amén, que sigamos adelante, pero también, hermanos, servir a Dios con motivación sincera y espiritual.
Romanos 7:6. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 6. Romanos 7:6. Bien, hermanos, vamos a ver este versículo una vez más. Dice así, hermanos: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, hemos de servir a Dios con una motivación sincera y espiritual, bajo el régimen del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios, hermanos, nos controle, nos ayude, nos guíe para bien. Amén, hermanos. En esta mañana creo que es muy importante que ustedes y yo analicemos sobre nuestra vida, cómo estamos sirviendo a Dios, si a la manera de Dios o si a la manera de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, pensamos que estamos sirviendo a Dios a nuestra manera, es un servicio religiosamente equivocado. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando nosotros somos realmente verdaderos adoradores, debe ser en espíritu y en verdad. Amén. Cuando el cristianismo, cuando los hermanos de la iglesia local tienen un concepto del espíritu, hermanos, pues debe ser en espíritu y en verdad, correctamente. Cuando cantemos los himnos, debe ser de corazón. Debe ser, hermanos, dirigidos por el Espíritu de Dios, que nos llene y que a Dios le agrade, que usted y yo le cantemos. Amén, con salmos, con cánticos espirituales. Es lo que a Dios le agrada, hermanos. Hermanos, les animo en esta mañana que usted y yo nos motivemos, hermanos, y ser sinceros con Dios y también, hermanos, ser espirituales es lo que conlleva al servicio a Dios, que a Dios le agrada. Y ya para terminar, dos versos más. Servir a Dios de forma agradable. Hebreos 12:28. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28, hermanos. Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Bien, si lo tienen, hermanos. Hebreos 12, 28. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, hermanos, el texto, Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice la palabra de Dios en esta mañana, una vez más, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué, hermanos? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, pues en esta mañana tengamos también, hermanos, gratitud en nuestra vida personal. Agradecer a Dios por sus bendiciones, hermanos, es bueno. Y dice ahí, hermanos, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén, hermanos. Servir a Dios con temor y reverencia es de gran importancia. A veces, hermanos, servimos a Dios, pero no le somos reverentes, no le guardamos respeto, no tenemos temor tampoco. Decimos, te amo, Dios, pero
no guardamos sus mandamientos y no hay reverencia. De tal manera que pues le estamos fallando en ese aspecto. Pero bien, en esta mañana terminamos, hermanos, que Dios les bendiga. Espero en Dios que estos consejos nos puede ayudar para nuestra vida. Les quiero pedir que se pongan de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Sirviendo a Dios con alegría. Un ejemplo, hermanos, de la iglesia primitiva. Con sencillez de corazón y con alegría, compartiendo, hermanos, en lo que Dios nos bendice. Amén, hermanos, seamos una iglesia, pues, con estos caracteres. Amén. Es correcto, hermanos, que ustedes y yo pensemos ser cristianos que amamos a Dios y que le servimos con alegría, con regocijo, con sencillez de corazón, pero también con integridad y fidelidad y de todo corazón y de tener una vida digna y perfecta, servir a Dios de día y de noche, con juicio y santidad y con motivación sincera y espiritual y de forma agradable. Amén. Son consejos que nos pueden ayudar para nuestra vida cristiana. Oremos en esta mañana, oremos. Cierre sus ojos, vamos a orar.